Hoy vamos a hacer algo curioso. Vamos a meternos en el ADN de la comunicación, a ver cómo funciona de verdad. Y para guiarnos en este viaje, vamos a usar una fuente de lo más inesperada, que conecta algo al moderno como un WhatsApp con la mismísima antigua Grecia. A ver, la pregunta es, ¿qué tiene que ver un chiste de hace 2500 años sobre una indigestión con un mensaje que podríamos haber mandado hoy mismo por WhatsApp? Suena rarísimo, ¿verdad? Pues aunque parezca mentira, esa conexión nos va a desvelar el motor fundamental de cómo nos entendemos los unos a los otros. Y el guía que vamos a usar en este viaje es un libro de texto de lengua y literatura, nada menos que de El Salvador, del año 2022. Lo interesante es que no trata la literatura clásica como si fuera una pieza de museo intocable, sino más bien como un bisturí, una herramienta para analizar nuestra propia comunicación. Y es que el enfoque del libro es, la verdad, una genialidad. Utiliza la comunicación del día a día, un simple chat de WhatsApp, como si fuera un microscopio para que veamos las piezas más pequeñas, los ladrillos de la comunicación. Y luego coge la literatura clásica como si fuera un telescopio para enseñarnos cómo esos mismos ladrillos pueden construir galaxias enteras de significado. Y para empezar, antes de meternos con dioses y héroes, el libro arranca con algo mucho más terrenal. Dos adolescentes, Ana y Juan, que están cotilleando sobre una amiga. Ana manda una nota de voz que dice solo eso: locura temporal. Eso fue todo. Claro, para Juan, que sabe de qué va la historia, el mensaje tiene todo el sentido del mundo. Pero para cualquiera de nosotros, sin saber quién es Susi o qué lío hubo en el instituto, esas palabras no significan nada. Son puro ruido. ¿Por qué? Porque nos falta el contexto. Y aquí entra el primer concepto clave de todo esto, la precomprensión. Piensa en ello como en un archivo gigantesco e invisible de conocimiento compartido que todos tenemos en la cabeza. Es la base sobre la que se construye cualquier conversación. Es como entrar en el cine cuando la película ya ha empezado. Si no sabes lo que ha pasado antes, te pierdes. Vale, entonces el proceso es como un motor de tres tiempos. Primero, la precomprensión, o sea, acceder a ese contexto compartido. Segundo, el reconocimiento. El cerebro identifica las palabras y las ideas. Pero el paso crucial, el que lo cambia todo, es el tercero, la interpretación. Ahí es donde ocurre la magia, la llamada negociación del significado. Porque comunicarse no va solo de soltar palabras, es más bien como un baile, un ajuste constante. Decidimos qué decir, pero casi más importante, qué no decir, basándonos en lo que intuimos que la otra persona ya sabe. Es una calibración continua para que el mensaje no solo llegue, sino que aterrice exactamente como queremos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque los escritores de la antigüedad se convirtieron en maestros absolutos de manipular ese contexto compartido. Y eso, amigos, nos lleva directamente al nacimiento de la comedia. La comedia de la antigüedad era, en esencia, como un espejo de feria. Cogía esas ideas que todo el mundo daba por sentadas sobre lo que era sagrado, lo que era heroico, y las retorcía, las arrastraba por el barro. Jugaba con las expectativas del público para crear una sátira social que era, era demoledora. Por ejemplo, en Las nubes de Aristófanes, se atreven a convertir al gran filósofo Sócrates en un personaje ridículo. Llega a decir que el trueno de Zeus, el rey de los dioses, no es más que el ruido de los gases intestinales después de una buena fabada. Imagínate el escándalo. Y en Roma, el dramaturgo Plauto hizo algo parecido con el arquetipo del avaro, un personaje llamado Euclión. Este tipo era tan sumamente tacaño que le dolía físicamente ver cómo se iba el agua por el desagüe. Se tapaba la boca para no perder el aliento mientras dormía y hasta guardaba los recortes de sus uñas. Era una forma de criticar la codicia de su propia sociedad. Pero si la comedia se rebozaba en nuestros instintos más básicos, la poesía épica, la épica buscaba justo lo contrario. Su objetivo era elevar la condición humana, casi hasta tocar lo divino. Hay que pensar que la Ilíada de Homero no era para leerla en silencio en un sofá, se recitaba. Y para mantener al público enganchado durante días, Homero creaba imágenes potentísimas, casi cinematográficas. Como esta, describe a los troyanos avanzando con un griterío ensordecedor, como grullas, mientras que los griegos avanzan en un silencio sepulcral, que casi da más miedo, respirando pura furia. O esta otra imagen, que es brutal para retratar la humillación de París, el que lió toda la guerra. Cuando por fin se enfrenta a su rival, se acobada, y Homero lo describe como un hombre que se topa de bruces con una serpiente y retrocede, con la cara pálida de puro terror. En una sola imagen te ha desmontado al personaje. Y claro, con cientos de personajes, ¿cómo se aclara el público? Pues con epítetos, pequeñas descripciones que siempre acompañaban a un nombre, como Héctor, domador de caballos, o Zeus, el que amontona las nubes. Si lo pensamos, es una especie de branding de la antigüedad, muy parecido a las etiquetas que usamos hoy en nuestros perfiles de redes sociales.
Vale, y ahora es cuando todo encaja. Resulta que esta habilidad para decodificar el contexto, para leer entre líneas, no es algo que solo se use para la literatura. Es el mismo protocolo mental que usamos sin darnos cuenta para interpretar el mundo a cada segundo. Al final, el cerebro usa el mismo software para todo. Las herramientas que utiliza para pillar el sarcasmo en un chat son las mismas que usa para entender la ironía en una obra de Plauto o para sentir la angustia en las pinceladas de La noche estrellada de Van Gogh. Todo se reduce a lo mismo, decodificar símbolos basándonos en un conocimiento previo. Y la prueba definitiva de esto, la más sencilla y clara, está en algo tan básico como la ortografía. El libro salvadoreño pone este ejemplo. En su país, voto con V es el acto de votar en unas elecciones, pero voto con B significa tirar la basura. Un simple cambio de letra, un fallo en el código compartido y toda la comunicación se viene abajo. Llegados a este punto, está claro que entender toda esta historia de la comunicación va mucho más allá de un simple ejercicio académico, ¿no? Tiene una utilidad muy práctica. Nos da perspectiva, nos ayuda a ser comunicadores más precisos, sí, pero también a ser consumidores de información mucho más críticos. Nos da una lente potentísima para entender cómo funcionan hoy las campañas de desinformación o cómo se construye la imagen de una figura pública. Las herramientas, en el fondo, siguen siendo las mismas de hace milenios. Y es que es increíble pensarlo, pero los arquetipos de la comedia antigua, como el avaro, el sabelotodo o el fanfarrón, han sobrevivido más de 2000 años. ¿Por qué? Porque capturan defectos humanos que simplemente no pasan de moda. Y esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que da que pensar. Si los escritores de dentro de 2000 años quisieran retratar nuestra época, ¿qué arquetipos, qué personajes elegirían para definir la esencia de nuestra era digital? A ver, ¿quiénes serían? ¿Quizá el creador de contenido obsesionado con los likes? ¿O el teórico de la conspiración que vive en su propia burbuja de algoritmos? ¿O que me dicen del trabajador en remoto, totalmente quemado e incapaz de desconectar? ¿Qué personajes capturan a la perfección la comedia, a menudo absurda y contradictoria de nuestro tiempo? Ahí lo dejo, es algo en lo que pensar.